La ley de víctimas es uno de los temas que en las últimas semanas ha estado candente. En el Congreso hicieron grandes modificaciones a la ley original, ha habido distinto tipo de protestas por la forma como quedó ese texto que aún no es definitivo, y por eso hemos invitado a Antonio Madariaga, uno de los expertos en el tema, director ejecutivo de la Corporación Viva la Ciudadanía, para discutir con él sobre la ley de víctimas. Vamos a ver primero un perfil de Antonio Madariaga. Antonio Madariaga Reales, director ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía, barranquillero de 54 años, psicólogo egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla, fundador y presidente del Consejo Directivo de la Escuela Nacional Sindical, fundador y director de Conciudadanía. Ha sido docente de las universidades de Medellín, San Buenaventura, Inca de Colombia y Autónoma Latinoamericana. Socio fundador, miembro del Comité Directivo y del Comité Académico Nacional de la Corporación Viva la Ciudadanía y actual director ejecutivo. Dinamizador de la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales. Hizo parte del grupo creador de la Alianza Democrática de Organizaciones Sociales y Afines. Actualmente pertenece al equipo Dinamizador. Ha trabajado en los comités de la Confluencia por la Democracia, la Paz y la Guerra. Antonio, ¿qué es lo que ocurre? Que esos debates han sido muy intensos en las corporaciones del Congreso. Unos quieren frenar la ley, quieren limitar su alcance y en ese sentido no se entiende por qué quieren hacerlo cuando se trata de buscar la reconciliación del país, indemnizar o reparar los daños a las víctimas, que son muchas, según ustedes más de 4 millones de personas, según los conteos del gobierno pues pueden ser no sé cuántas, 2 millones, pero es una cifra muy alta. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y todos los televidentes y muchísimas gracias por la invitación. En realidad en Colombia ni siquiera el conteo de la cifra de víctimas es en este momento un punto de acuerdo. El gobierno tiene unas cifras, por ejemplo, en términos de desplazamiento, que se derivan de las víctimas de desplazamiento forzado que se han inscrito en el registro único de la población desplazada, que da 2.600.000 personas. ¿Y ustedes? Y nosotros tenemos cifras que se basan para efectos del desplazamiento en las cifras de CODES y del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Colombiana y de las cifras de las asociaciones de familiares de desaparecidos y de las cifras, por ejemplo, de la Unión Patriótica, y tenemos unas cifra que oscila entre los 4.100.000 y 4.200.000 víctimas, incluyendo la población desplazada, 10% de la población colombiana. Antonio, empecemos por ubicar a los televidentes de la consulta en el debate. ¿Por qué se hace una ley de víctimas? Se hace una ley de víctimas en primer lugar, por gran presión de la comunidad internacional. En general en Colombia se ha legislado últimamente fundamentalmente para los victimarios. Las preguntas que se ha hecho el Congreso y que se ha hecho la sociedad colombiana es, bueno, si esta gente entrega las armas, ¿tienen que confesar o no? ¿Van a la cárcel o no? ¿Castigan y se les castiga cómo? ¿Hay amnistía o no hay amnistía? ¿Hay perdón y olvido o no hay perdón y olvido? Pero exceptuando algunas menciones de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz en general, las víctimas no existían en el panorama legislativo. Por eso y por el hecho de haber una gran cantidad de medidas dispersas en distintas leyes que tenían que ver con víctimas, finalmente, por ejemplo, la ley frente a la desaparición, la ley frente al secuestro, la ley que es la ley 418, ley de orden público, de alguna manera tocaba algunos temas. Entonces era necesario intentar armonizar ese conjunto normativo de tal manera que las víctimas y la sociedad tuvieran un referente único en términos normativos. Cuando habla de presión internacional, ¿a qué se refiere? ¿Quién está presionando? ¿Estados Unidos? No, claramente. El sistema de Naciones Unidas. Nosotros tenemos en Colombia la segunda oficina más grande de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Existe un grupo de países que se llama el G24,
quienes han producido 3 declaraciones, la de Londres en 2003, la de Cartagena en 2005 y la de Bogotá en 2007, donde en todos han reclamado la necesidad de una normatividad y de una aplicación de esa normatividad de manera transparente que beneficie los derechos de las víctimas. Pero ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo para que eso se exija ahora y no hace 30 años o 50 o 20 cuando el Palacio de Justicia? Ha cambiado mucho. En términos generales, por ejemplo, en la historia de los derechos humanos se divide antes de Nuremberg y después de Nuremberg. En Nuremberg hubo el primer, entre comillas, gran juicio por responsables de crímenes de lesa humanidad. Recordemos que solo después de eso las Naciones Unidas empiezan a dotarse de una normatividad y de una legitimidad internacional para actuar en términos de derechos humanos. Digamos que ya en el mundo se reconoce que hoy ya no es posible en el mundo, no es posible en el mundo hacer un proceso de negociación que lleve a cualquier tipo de paz que no considere los derechos de las víctimas. Eso es un elemento absolutamente imposible de evitar hoy en el nivel internacional. Pero hay un elemento adicional. Por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de una jurisdicción internacional que puede ser aplicada en caso de que los países no apliquen justicia. ¿Es cuál? Que es la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero y el Colombia Estatuto tiene de Roma. reservas frente a esa... Pero solo para crímenes de guerra, no para crímenes de lesa humanidad. Okay. Entonces los crímenes de lesa humanidad, de hecho, en sentido estricto, hoy la Corte Penal Internacional tiene competencia sobre el caso colombiano. ¿Por qué? Porque para la Corte Penal Internacional la competencia es el resultado de 2 condiciones. Primero, que los delitos que hayan sido cometidos de lesa humanidad tengan el carácter de sistemáticos y generalizados. Y segundo, que la justicia del país no haya hecho lo suficiente para develar esos crímenes. En el caso colombiano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado en repetidas ocasiones al Estado colombiano por crímenes sistemáticos y generalizados de lesa humanidad y por no haber avanzado en la justicia. El ejemplo más claro es el de la masacre de los 19 comerciantes que ocurrió en el Magdalena Medio, por el cual ya fue condenado. La masacre en los años 80, en la que un grupo paramilitar secuestró unos 20 comerciantes y los asesinó, acusándolos de ser colaboradores de las FARC en ese momento, ¿es correcto? Es correcto, con un elemento adicional, y es que contaron con la complicidad por omisión de miembros de las fuerzas militares. Y en esa ocasión la Corte Interamericana dice que el comportamiento de las fuerzas militares colombianas es un comportamiento que se repite en distintas ocasiones, como fue después en El Aro, como fue en Ituango. Una política de Estado. Vamos a ver una nota que preparó el equipo de la consulta sobre la ley de víctimas antes de continuar conversando con Antonio Madariaga. La bancada liberal se retiró del tercer debate hace 2 semanas y calificó de descuartizamiento las modificaciones del texto legislativo que aprobó la mayoría uribista en la Comisión Primera de la Cámara. Las organizaciones de víctimas realizaron una gira por Estados Unidos con congresistas y asesores de la nueva administración de Obama para explicar el rechazo. Organismos internacionales han expresado preocupaciones frente a la ley si fuera aprobada tal como ahora está redactada. El texto, que llega a su último debate, impone a las víctimas de agentes estatales una serie de requisitos adicionales, como una condena ejecutoriada por el sistema judicial para acceder a la reparación. Esta exigencia de complicada presentación diferencia de hecho a unas víctimas de otras. Según el ministro de Hacienda, la ley determinará un tope de 40 salarios mínimos en el pago de indemnizaciones. No obstante, hoy en día no hay topes en la indemnización que las víctimas del Estado pueden obtener si la justicia falla a su favor. Por aquí. Antonio, la opinión no entiende qué es lo que ocurre con el gobierno o con la bancada uribista, que es la que se opone y la responsable de lo que nuestro narrador llamó el descuartizamiento, ya no de las víctimas a las que estamos acostumbrados, sino de la ley de víctimas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el gobierno o los uribistas no quieren enfrentar esa realidad de indemnizar o reparar el daño que se le ha causado durante la guerra a las víctimas, sean 1 millón o sean 5? Como decía un reciente editorial del diario El Tiempo, aquí hemos llegado a un caso muy curioso, y es que los autores del proyecto están pidiendo que se archive. La bancada del Partido Liberal ha solicitado formalmente a la plenaria de Cámara que el proyecto se archive.
Por considerar que es... Por considerar que fue desnaturalizado, esa es la palabra que utiliza la bancada del Partido Liberal. La palabra descuartizamiento es una palabra que utilizó el autor inicial del proyecto, que fue el senador Juan Fernando Cristo. En una rueda de prensa hace 10 días dijo, así como los victimarios descuartizaban a sus víctimas, el gobierno y su bancada descuartizó la ley de víctimas. Nosotros decimos que esa paradoja de que los autores de la ley pidan que se archive y el gobierno pida que se apruebe es el resultado de un proceso en el cual la ley efectivamente fue desnaturalizada y pasó a ser en nuestro lenguaje de una ley, un estatuto para las víctimas a una ley contra las víctimas. ¿Por qué perdió la naturaleza su ley? Explíquenos a ver. En términos generales, una ley de víctimas parte de unos principios. El primer principio que nosotros habíamos señalado es el principio de la igualdad, que está consagrado constitucionalmente. O sea, que todas las víctimas son iguales. Todas las víctimas son iguales y todas las víctimas deben recibir el mismo tratamiento. Ese principio fue eliminado de la ley en la medida en que estableció una discriminación en contra de las víctimas de agentes del Estado. ¿Y cómo estableció una discriminación? Si una persona cualquiera ha sido victimizada, por ejemplo, por la guerrilla o ha sido victimizada por los paramilitares, puede aspirar que en el transcurso de 18 meses obtenga una primera reparación por vía administrativa. Podemos hacer discusiones sobre qué tanto, si es suficiente o insuficiente, pero en todo caso en 18 meses... Casi un derecho automático. Ya es un derecho automático. En cambio, si es del Estado... Si es una víctima de agentes del Estado, primero, solo puede acceder a una reparación definida por un juez con sentencia ejecutoriada en el cual se definan quiénes han sido los responsables. 15, 12, 10 años. La historia en Colombia habla entre 10 y 15 años. Pongámoslo en ejemplos concretos. Las señoras madres de los 18 muchachos asesinados por el ejército o por integrantes del ejército en Soacha, ¿qué expectativas tendrían de recuperar o recibir de 10 a tipo 15 años, yéndoles bien en el Consejo de Estado? Porque primero que todo hay que determinar la responsabilidad, si no se determina la responsabilidad. Esto va en contra de un principio internacional de reparación de las víctimas, y es que la reparación se da por el hecho de ser víctimas independientemente de quién sea su victimario. Esta sería la primera ley en el mundo que discriminaría a algunas víctimas por quién sea su victimario. De un lado quedarían las víctimas de guerrilleros y paramilitares y del otro lado las víctimas de agentes del Estado. Esa es una primera modificación fundamental porque viola el principio de igualdad. Pero un segundo, si la justicia, que no se sabe en este caso cuál es, la justicia penal militar, la fiscalía... No, en este caso es el contencioso administrativo. Si la justicia no encuentra un responsable, ¿quiere decir que las madres de Soacha no van a ser indemnizadas? Si en el sistema probatorio no se alcanza a probar que son víctimas de agentes del Estado, se quedan sin nada. Y en el proceso probatorio. Es todo un camino nuevo que se está explorando. Pero no solo un camino nuevo. Segundo problema. La reparación por vía administrativa no exige abogado. La reparación por vía judicial sí. O sea, las víctimas de agentes del Estado tendrían que contratar abogados para que esos abogados lleven el caso ante el contencioso administrativo, que en este caso es el Consejo de Estado. Es decir, disminúyale a lo que quiera que sea la indemnización, si es que efectivamente es decretada judicialmente, el pago de los honorarios de los abogados. Explíqueme cuál es el sentido de oponerse a que sean reparadas las víctimas si supuestamente el Estado, el actual gobierno en particular, está interesado en ayudar a resolver el tema y si hay esa presión internacional. ¿Cuál es el sentido de desnaturalizar esa ley de víctimas? Yo voy a decirlo con dos frases. Una que le escuché al presidente de la República directamente, porque lo dijo por televisión, y es que aceptar la reparación automática por vía administrativa de las víctimas de agentes de Estado tiene como consecuencia admitir una responsabilidad del Estado como si fuera una política del Estado la de producir víctimas entre los civiles. ¿Y no lo es? Podemos decir que en ciertos momentos de la vida nacional, por supuesto que lo fue. Recordemos el Estatuto de Seguridad y la famosa frase del doctor Turbay, a la sazón presidente de la República, sobre el tema, en el sentido de que también hizo popular
un fiscal militar, el famoso fiscal Ñungo, que decía, es preferible condenar a un inocente que liberar a un culpable. En general, en eso se piensa que en esas ocasiones había una política de Estado. Podemos decir que, si bien no es posible decir que hay una política de Estado de producir víctimas, si hay comportamientos aceptados, en particular entre las fuerzas militares, o presiones dentro de las fuerzas militares que llevan a la consecuencia de producir víctimas entre los civiles. Y volvamos al caso de Soacha. No se puede decir que hubo una orden de secuestren muchachos, asesínenlos y preséntenlos como guerrilleros dados de baja. Pero sí hubo una presión en el sentido de produzcan bajas. Pero además, y el segundo elemento que me parece de suma importancia, hay un relajamiento de los controles y un espíritu de cuerpo en el cual se empieza a encontrar tapen. Esas dos características, la presión por lograr, entre comillas, resultados, y un espíritu de cuerpo que permite tapar las cosas, si bien no configuran una política de Estado necesariamente, sin duda alguna dan ocasión a que los miembros de las fuerzas militares sistemáticamente cometan crímenes. Igual no se entiende la lógica, porque para el mismo Estado sería muy útil que una norma muy estricta llevara sanciones muy fuertes contra los integrantes de la fuerza pública que cometieran excesos, o que, amparados por ese tipo de políticas como la de provocar víctimas para mostrar resultados en la guerra, cometen excesos. Es decir, al Estado, al gobierno, le correspondería más apoyar esta ley para evitar que sus subalternos que tienen el mandato de usar la fuerza legítimamente no incurran en ese tipo de excesos. Entonces sigo sin entender por qué se opone el Estado. Tú tienes toda la razón, porque estás pensando desde la perspectiva del Estado democrático de derecho. Pero resulta que aquí no estamos en una discusión con el Estado democrático de derecho. Es más, en la Comisión Primera de Cámara, uno de los éxitos del proyecto en el Senado de la República fue que tuvo apoyo pluripartidista, tuvo apoyo de todos los partidos, exceptuando mayoritariamente del Partido Conservador. Pero en la Comisión Primera de Cámara, la votación fue absolutamente clara. Los 22 miembros de la bancada de gobierno votaron sistemáticamente según indicaciones que en el recinto hacían el ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Más aún, las proposiciones presentadas por la bancada de gobierno fueron redactadas en el Ministerio del Interior y traídas a la Comisión Primera de la Cámara para ser firmadas. Más aún, según el registro electrónico, el proyecto, la ponencia alternativa minoritaria que presentaron los representantes Mantilla y de la Peña, y que representa el punto de vista de la gobierna, fue elaborada en el Ministerio del Interior. Cuando uno entra al archivo, el magnético dice quién la elaboró en el Ministerio del Interior. Entonces aquí no es una propuesta de Estado, es una propuesta de gobierno. Y esa diferencia es bien importante, porque por ejemplo a favor de la ley se ha manifestado la Procuraduría General de la Nación, que es parte del Estado. A favor de la ley se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, que es parte del Estado. A favor de una ley, en esos términos está la sentencia de la Corte Constitucional, o sea, no es el Estado, esta es una política de gobierno. Y la relaciono con que yo te decía que había dos cosas, una que había escuchado decir al presidente Uribe y otra que no escuché yo, pero que se la dijo al representante, a los representantes, a los ponentes del proyecto de ley en Comisión Primera de Cámara. Es que sí, yo acepto esto, se desmoraliza la tropa, y si la tropa se desmoraliza y sabe que puede ser condenada, después no me disparan ni un solo tiro. Precisamente ahí es donde está el punto central. No tiene sentido que la fuerza pública de un Estado democrático utilice la fuerza como la utilizaría un bandido común y corriente, un guerrillero, un paramilitar o un delincuente común. Justamente el Estado tiene que tener unos controles y unas normas que lo obligan a restringir el uso de la fuerza para no abusar frente a los civiles. Entonces uno no entiende un gobierno, un presidente como el presidente Uribe, demócrata elegido por votación popular, defendiendo una norma que simplemente va a estimular la irresponsabilidad del Estado frente a las víctimas de su fuerza pública. Yo comparto tu perplejidad, porque no cabe en ningún pensamiento democrático
el que haya un gobierno que considere que tener normas que efectivamente asumen las condiciones de responsabilidad de un Estado es una debilidad. Uno pensaría, desde la perspectiva democrática, que la mayor fortaleza que tiene un Estado es su legitimidad y la mayor fortaleza que tiene es el rigor con el que mira sus propios comportamientos. Ser incuestionable. Vamos a hacer una pausa en la consulta y volvemos a discutir con Antonio Madariaga sobre la ley de víctimas. Continuamos en la consulta analizando la ley de víctimas que está embolatada en el Congreso de la República, que los ponentes quieren retirar, y Antonio Madariaga nos está ayudando a entender qué es lo que ocurre. Entre otras cosas, usted mencionó antes del corte comercial es que el ministro de Hacienda estaba comprometido también en este debate. ¿Qué quiere decir que este ministro de Hacienda, que el gobierno se preocupa por los gastos que pueda generar? Claro, ¿no? Y cualquier demócrata diría, bueno, tiene toda la razón un gobierno en discutir también las consecuencias fiscales de una ley, esa y cualquier otra. Más aún, la Constitución contempla que cuando las leyes tienen efectos de carácter económico, el Ministerio de Hacienda dé su visto bueno. O sea, eso no es raro. Lo curioso es, yo lo voy a llamar de esta manera, ¿cuál es la ética que predomina en el gobierno? ¿Una ética pro víctima o una ética pro victimario? En términos generales, lo que uno encuentra en una buena parte de estos representantes del gobierno es en que no existe una ética pro víctima. En general hay una actitud. Yo le preguntaba a algún funcionario de acción social en algún departamento, a propósito precisamente del proceso de liberación que hicimos en 9 regiones del país. En Villavicencio yo le preguntaba, ante las quejas de las víctimas, yo le preguntaba, cuénteme, señor, ¿qué tipo de razonamiento hace usted cuando es muy estricto en intentar que la persona no tenga beneficios? O sea, y usted le pide otro papel, y usted le dice tráigame esto, y usted le dice espérese que lo vamos a estudiar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué usted hace eso? ¿Por qué en vez de facilitarle el camino, se lo dificulta? ¿Y la respuesta? Y la respuesta fue, no, es que aquí hay muchos vivos que se cuelan. Entonces yo le decía, bueno, pensemos en un mecanismo para los vivos, pero no tiene sentido. Para los avivatos, porque aquí todos estamos vivos. Sí, los avivatos, pero no tiene sentido que a quienes han sido víctimas se les someta a un calvario adicional por el hecho de que se debe controlar a algunos avivatos. ¿Qué se trata de evitar con ese calvario? Con el calvario, hacer ahorros de carácter fiscal. Lo voy a decir como se lo propusimos nosotros al representante Mantilla. Nosotros le dijimos, representante Mantilla, nosotros conocemos infinidad de ocasiones en que el Estado colombiano, con toda la razón, ha dicho hay que hacer un esfuerzo fiscal especial, porque hay una gente que lo necesita y lo merece. Le pongo un ejemplo, el FOREC y la reconstrucción del eje cafetero. La reconstrucción del eje cafetero fue decirle a toda la sociedad colombiana, aquí necesitamos un dinero exclusivamente para eso. ¿Por qué no puede haber el equivalente a un FOREC, pero para las víctimas? Pongo otro ejemplo. ¿Por qué no? ¿Cuál es la respuesta para que no pudiera? La respuesta es que el marco fiscal de mediano plazo que ha construido el gobierno colombiano no le da margen para eso. Sí, hay, yo le decía, o sea, la dimensión de la tragedia humana provocada por la violencia no es suficiente. Exacto. Yo le decía, los marcos fiscales obedecen a las prioridades que las sociedades definen. Por ejemplo, esta sociedad definió hace 6 años que necesitaba mano fuerte para enfrentar a las guerrillas. Y esta sociedad, y en particular sus sectores más pudientes, aceptaron lo que hoy se conocen como bonos de guerra. ¿Y qué son los bonos de guerra? Contribuciones fiscales extraordinarias para efectos de seguridad. ¿Por qué no podría haber unos bonos de paz como una contribución fiscal
extraordinaria para las consecuencias de la guerra en términos de las víctimas. Es un asunto de tener una actitud favorable o no. Nuestra tesis es que la actitud en general del gobierno no es favorable a las víctimas. Es más, en algunos elementos se ha propuesto que la cooperación internacional financie procesos de capacitación de los funcionarios públicos en una ética províctima, a ver si así, por lo menos el calvario cotidiano lo disminuimos, ¿cierto? La derecha opina que detrás de todo este esfuerzo por la ley de víctimas hay una serie de movimientos internacionales muy humanitarios, pero que están tratando de distorsionar el alcance de la ley de víctimas justamente para favorecer a personas que de una u otra forma tal vez contribuyeron a la violencia en el país a través de ayudas a la guerrilla directas o indirectas. ¿Puede ser que eso subyace en ese tema? Es que desde la perspectiva ideológica es posible encontrar cualquier explicación. Cuando uno encuentra una carta del actual vocero de prensa de Palacio diciendo que Iván Cepeda no es una víctima, sino que es un hostigador para que se violen los derechos humanos. O sea, Iván Cepeda no es hijo del senador Cepeda asesinado, claro, por los paramilitares. Claro, Iván Cepeda. Sin embargo, el César Mauricio Velázquez le escribe al Espectador a propósito de una columna de Iván Cepeda, protestando y exigiendo una rectificación, porque Iván Cepeda no es víctima y por lo tanto, y por el contrario, es un hostigador. Ahí hay una... Instigador. Debería ser instigador en el lenguaje en castizo. Sin embargo, él utiliza la palabra hostigador para la violación a los derechos humanos. Entonces, cuando eso lo hace el vocero de Presidencia de la República, yo termino sin entender, ¿cierto? Yo termino sin entender por qué hay tanto interés, tanta animadversión a la posibilidad de que este país, en aras de la reconciliación, se dedique a la verdad, la justicia y la reparación. En el proyecto de ley, para efectos de la pregunta tuya, Ramón, en el proyecto de ley el gobierno se empeñó en negar un principio del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué es cuál? Que es el principio según el cual la responsabilidad de la reparación, en tanto que garante de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, es de los estados. Y el gobierno introdujo en el proyecto de ley la noción de que él concurre a la reparación como un acto de solidaridad y no como un acto de responsabilidad. ¿Y por qué lo hace? ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad y solidaridad? La diferencia entre responsabilidad y solidaridad es que la responsabilidad es de carácter vinculante. La solidaridad es opcional. Okay. Inclusive, podríamos encontrar dos explicaciones. Hay una explicación muy curiosa que es una novedad en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, que planteó en una columna el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el doctor Eduardo Pizarro, y que a todos los que trabajamos en el campo nos sorprendió muchísimo. Y es que él afirma que el principio de la solidaridad es éticamente superior al principio de la responsabilidad. Esa es una tesis que no existe en ningún texto, ni en ningún tratado, ni en ninguna resolución. Entonces podríamos encontrar eso, pero alguien puede pensar, bueno, válidamente, de que como es desde la perspectiva ética, ¿cierto? Válidamente puede pensar eso. Y hay otra razón, y es que nuevamente se está ante la prevención ideológica de que aceptar la responsabilidad en tanto que garante significa aceptar que hay políticas de Estado de carácter sistemático y generalizado para la violación de los derechos humanos. Y ninguna de las dos tesis es la que aplica aquí necesariamente. ¿Por qué? Es que la ley no tiene que ver con eso. La ley tiene que ver entonces solo con reparación. Con la reparación a las víctimas. Y la reparación a las víctimas es un principio internacionalmente aceptado, independientemente de los victimarios e independientemente de las responsabilidades. El tercer principio internacional que quisiera insistir en la misma línea de preguntarse por qué. Sí. Yo no lo entiendo. ¿Es cuál? Es el principio pro homine. El principio pro homine es un principio internacional que dice que en caso de que haya dos o más interpretaciones de una norma, se preferirá y se utilizará aquella que sea favorable a las víctimas.
Ese principio pro homine estaba consignado en el proyecto de ley que salió del Senado. El gobierno lo eliminó. Y entonces uno vuelve y se pregunta, ¿por qué ese interés en crear condiciones desfavorables para las víctimas? Uno no entiende. ¿Será que consideran los que están representando el gobierno que sería reconocer que su victoria tiene un costo más alto que la derrota? O sea, que han ganado demasiado. No hay necesidad de hilar tan delgado, ¿cierto? Soacha es una prueba de que por lo menos en su operación, hay sectores importantes del Estado y de las fuerzas militares que consideran que cualquier medio es lícito con el fin de obtener la victoria en la guerra. Pero aquí ya no es ni siquiera el fin de obtener la victoria porque están asesinando civiles que no están en la guerra. Pero acuérdate de lo que te decía ahorita, que una de las tesis es, si nosotros permitimos esto, desmoralizamos a la tropa, y si desmoralizamos a la tropa, no disparan los tiros que necesitamos para ganar la guerra. Sí, pero si se desmoraliza el país, no reciben el apoyo que necesitan para ganar la guerra. Es un círculo vicioso. Lo podemos extender en distintos niveles. Por ejemplo, el nivel de la parapolítica. En cualquier país serio, 73 parlamentarios, 75 con los 2 de hoy, 75 parlamentarios investigados, ¿sí? Y un número considerable de ellos en la cárcel, sería una debacle institucional. Aquí hemos encontrado expresiones de, mientras los llevan a la cárcel, que voten. Sí. Entonces, ¿Pero cómo liga eso? ¿Quiere decir que ellos también son víctimas de la guerra? No, eso significa, desde la perspectiva de la moral, que hemos llegado a una situación donde obtener cierto tipo de fines, incluyendo el fin de que pase un proyecto de ley en el Congreso de la República, hace justificable que voten en él y que hagan carrusel los parlamentarios que están investigados en la parapolítica. Es decir, lo que estamos diciendo es, hay una lasitud por parte del gobierno y de la clase dirigente colombiana frente a ciertos valores éticos y morales que son finalmente lo que respaldan los principios de carácter secular típicos del Estado social y democrático de derecho. Deja la impresión este debate que cuando el país estaba pensando que estábamos superando el conflicto armado, que ya la guerrilla está restringida a unas pequeñas áreas del país en su actividad, que los paramilitares en su mayoría están desmovilizados, daba la impresión de que habíamos salido de ese problema y ahora con la ley de víctimas nos encontramos en que no hay tal voluntad de hacer la reconciliación a fondo, que implica, como ha ocurrido en otros países, contar la verdad, reparar a las víctimas. ¿Es correcto que no hay esa voluntad? Sí, no existe esa voluntad y hay varios indicadores. La extradición de los 14 jefes paramilitares a los Estados Unidos es una muestra. ¿Por qué? Porque eso dificulta el acceso de las víctimas a la verdad. Pero allá sí están confesando mucho más de lo que han dicho acá. Pero allá están juzgados por narcotraficantes y no por criminales de lesa humanidad. Primero, que es muy importante para una sociedad que quiere la reconciliación. O sea, lo que para la reconciliación lo importante no es cuántos años pasa el señor Mancuso en la cárcel. Para la reconciliación es que se pueda reconstruir una memoria de una época absolutamente terrible de la vida nacional. Entonces, por ejemplo, alguien me dice, bueno, pero el señor Mancuso está continuando su versión libre a través de videoconferencia. ¿En qué medida pueden participar las víctimas? ¿Cómo se puede contrainterrogar? Aquí por lo menos las víctimas le pasaban un papelito al fiscal. En los Estados Unidos están por fuera de nuestro control. Es claro que la extradición atenta contra la verdad, la justicia y por lo tanto contra la reparación. Así entiendo bien, Antonio, quiere decir que los paramilitares que han sido extraditados no tienen, desde el punto de vista jurídico y práctico y real, ninguna responsabilidad frente a sus víctimas. No, no las tienen, no solo no las tienen, depende de la voluntad de ellos. A diferencia de lo que dijo la Corte Constitucional, de que aquí tenían que confesar y que se les investigaba, y si se encontraba que no habían confesado, se le podían quitar los beneficios de la ley de justicia y paz, ellos no tienen ninguna obligación. Supóngase que el señor Mancuso confiese 50 crímenes y no 95. Y supóngase que a partir de eso se retire del proceso de justicia y paz. ¿Qué cambia eso en términos de la condena de él? Puede que sean unos años más, unos años menos. Pero en términos de verdad y de justicia cambia
radicalmente en la vida nacional. ¿Por qué es tan importante que se apruebe esa ley de víctimas en los términos en que originalmente se concibió? Te voy a dar dos razones de carácter práctico, una razón de carácter político y una de carácter ético. Dos razones de carácter práctico, porque es pedida por las víctimas. Más de 4.500 víctimas a lo largo y ancho del país discutieron e hicieron propuestas y quieren una ley. Primera razón de carácter práctico. Segunda razón de carácter práctico, porque, y lo voy a decir muy despacio para que se entienda esto en términos prácticos. Comenzamos hablando de los desplazados, ¿cierto? Hazte a la idea de lo que les significaría para la economía del país el que 4 millones de personas se reincorporen a la vida campesina en nuestro país, vuelvan a producir alimentos, ¿cierto? Y en vez de necesitar una cantidad de ayudas del Estado para poder sobrevivir precariamente en las ciudades, se vayan a producir al campo. Es decir, hay una razón práctica. ¿Y querrían volver al campo? Una parte de ellos querrían volver, muchos querrían volver si las condiciones fueran distintas. Lo que no están dispuestos a volver es en las condiciones actuales, donde volver no significa ninguna seguridad de nada. El retorno es un retorno más problemático que la vida en la ciudad. Pero además, una razón de carácter ética. Una razón de carácter ética. No puede el país darle la espalda al 10% de su población. Eso no habla bien de una sociedad. Eso es éticamente insostenible e inaceptable en cualquier sociedad que quiera caminar por senderos de paz y de reconciliación. Y finalmente una razón de carácter político. La apertura de esta sociedad a la construcción de formas nuevas de hacer política tiene que ver con el reconocimiento de que no puede ser la violencia un arma de la política, no puede hacerse la política con la violencia. Y el primer nivel para recuperar la política como una actividad civilista es compensar a quienes han sido víctimas de la utilización de la violencia para hacer política. Así sea simplemente compensación económica. No, es que esa es una de las cosas interesantes. Aquí hemos hablado de la compensación económica, pero el proyecto de ley iba mucho más lejos. Restitución de bienes, satisfacción, atención psicosocial. Te cuento un dato. Nosotros acabamos de terminar el 7º informe que presentamos a la Corte Constitucional de seguimiento a la política pública del desplazamiento. Y encontramos datos como estos. El 83% de las víctimas no tienen ningún tipo de atención psicosocial. 83% no tiene atención psicosocial. Un dato que encontramos en nuestra pasada encuesta que obligó a la Corte Constitucional a hacer un auto especial para ellos. Los discapacitados físicos y psicológicos se acercan al 12% del total de los ¿Eso incluye desplazados. todos los que han perdido piernas por las minas quiebrapatas? Piernas por las minas quiebrapatas, que han resultado heridos por granadas, por distintos elementos de cualquier bando. Porque eso fue una de las cosas maravillosas de este proceso de liberación. Se sentaban juntas víctimas de la guerrilla, víctimas de los paramilitares, se sentaban juntas víctimas de agentes del Estado y no hubo una sola fricción, no hubo una sola agresión, no hubo una sola palabra desafortunada en todo ese proceso. Es más, yo cuento una historia absolutamente desafortunada que conocí en el Guaviare. Una mujer muy joven, 22 años. Cuando tenía 17, se fue a vivir con un campesino de la región. Cuando tenía 4 meses de vivir con él, quedó embarazada. Ya su marido lo mató la guerrilla. Se fue a trabajar a otra parte, a sacar adelante a su hijo. Y 2 años después, cuando tenía 19, consiguió otro compañero. ¿Del bando opuesto? ¿No?
De ningún mando. Al primero lo mató la guerrilla, por las razones que fueran. ¿Y qué ocurrió? A este segundo lo mataron los paramilitares, cuando ya tenía 20 años. Y estaba nuevamente embarazada. Entonces sus hermanos se la llevaron y la acogieron para ayudarle a criar a sus 2 hijos. Y las fuerzas militares desaparecieron a sus 2 hermanos. Ahora ella es desplazada, 2 veces viuda y sin nadie en la vida porque sus 2 hermanos fueron desaparecidos. Una misma persona que a los 22 años ha sido víctima de la guerrilla, de los paramilitares y de agentes del Estado. Terrible esa historia, Antonio. Ya continuados, vamos a hacer una pausa en la consulta después de esta historia que nos ha dejado silenciosos. Continuamos en ese último segmento de la consulta hablando sobre la ley de víctimas con Antonio Madariaga, nuestro invitado especial, para analizar lo que puede ocurrir con esta norma que todavía no ha sido aprobada por el Congreso de la República. Le falta un debate. No la pueden retirar ya los ponentes como Cristo anunció, entiendo, como el senador Cristo anunció. No, según el reglamento del Congreso, los ponentes pueden retirar su ponencia, su proyecto, antes de que sea votado. Pero ya el proyecto fue votado en Comisión Primera de Cámara. Entonces, en este caso, lo que ha hecho la bancada liberal es solicitar a la plenaria de la Cámara que el proyecto sea archivado. Entonces, el proyecto o es archivado o es aprobado. O es aprobado chuecamente. Chuecamente. ¿Qué pasa después que sea aprobado? Ya lo tenemos claro, si se aprueba así como va, lo vamos a demandar ante la Corte Constitucional, examen de constitucionalidad. Tenemos claro que hay cosas que no pasan, por ejemplo, esa discriminación a las víctimas de crímenes de agentes de Estado no pasa porque la Corte se rige por el principio de igualdad, ¿cierto? Pero nos preocupa depende mucho... también de la Corte que esté juzgando. Entonces ahí empieza, nos preocupa mucho que esa demanda llegará a la Corte Constitucional en caso de que se haga, cuando ya haya una nueva Corte. No una la que nueva haya mayoría uribista, para hablar mayoría, claramente. Una nueva mayoría que sí, puede que no sea uribista, pero por lo menos por los perfiles que uno encuentra, por ejemplo, encuentra que en la mayoría de los que hasta ahora han sido elegidos, en las ternas mismas, la mayor parte de las personas son laboralistas o de derecho administrativo o derecho privado, pero no hay sino una sola persona constitucionalista, y es Rodrigo Uprimni. Los demás no son constitucionalistas. ¿Qué sentido tiene que se apruebe esa norma que vaya después a revisión de la Corte Constitucional? Y si los organismos internacionales, el Congreso de Estados Unidos, que está muy preocupado por la forma como se resuelve este tema en Colombia, o Amnistía, America's Watch y todos estos organismos que están vigilando que en Colombia se respeten los derechos humanos, y si usted dijo desde el principio de este programa que era justamente la presión internacional la que llevaba a impulsar este tipo de normas, ¿qué sentido tiene que se apruebe una norma que no tiene eficacia? No, yo sí creo que tiene eficacia. Yo sí creo que tiene eficacia en el sentido de quienes están impulsando que se apruebe una norma así. Y es un principio que uno encontraba en las viejas negociaciones sindicales, ¿cierto? En el cual los sindicatos pedían el oro y el moro y los empresarios ofrecían poco, casi nada. Y entonces era un asunto de cómo irse acercando a punta de presiones, ¿cierto? ¿Y aquí aplica el mismo principio? Aquí aplica el mismo principio. La idea es poner una ley desde lo bajo que obligue a que el siguiente esfuerzo la suba un poquito. Es un poco ir subiendo la vara de manera progresiva. ¿Pero cuál esfuerzo? Si no está aprobada la norma ya se acabó el forcejeo. No. Nosotros, por ejemplo, vamos a presentar de todas maneras un nuevo proyecto de ley. Continúa la batalla. No. La batalla de las víctimas en este país va a ser una batalla larga. Larga que comienza, por ejemplo, y yo quiero hacer ese reconocimiento. Nosotros mismos estamos asombrados. Por primera vez en la historia de este debate, que para nosotros tiene cerca de 5 años,
los medios de comunicación le han dado lugar a la voz de algunas víctimas y le han dado mucho lugar a la voz de los parlamentarios que han trabajado el proyecto, tanto medios de comunicación escritos, sobre todo escritos, y algunos medios radiales y televisivos. Estamos agradecidos y estamos sorprendidos. Pero, por ejemplo, en Colombia, No, tal vez ya se entiende construir que es una necesario. ética pro víctima desde los medios de comunicación es una tarea todavía pendiente. Que el conjunto de esta sociedad llegue a rechazar el que alguien sea victimizado es una tarea pendiente. Que en las escuelas y colegios de este país se discuta la verdad de lo que pasó. Que la gente, que los 5.000 asesinados de la Unión Patriótica se les reivindique su nombre como funcionarios, como dirigentes políticos y no como terroristas. Que todas esas cosas suceden, esa es una pelea muy larga. Que en Colombia se logre una ley que castigue los crímenes de odio como existe en Alemania o como existe hoy en la mayor parte de Europa, sería un gran avance. Esta es una pelea muy larga. Nosotros decimos 3 cosas sobre esa. 1, la vamos a seguir dando. 2, la vamos a seguir dando en un proceso de movilización de todas las víctimas en todo el país. Y 3, y esto es muy importante, Ramón, no nos vamos a dejar graduar como opositores políticos. Nuestro problema no es hacerle oposición política a este gobierno. Nuestra bandera son los derechos de las víctimas. Quien ha hecho una bandera para oponerse a las víctimas ha sido el gobierno. Fue el gobierno el que hizo reuniones en Palacio, fue el gobierno el que dirigió la votación de su bancada y fue el gobierno el que lo puso en términos de una votación de bancada. No era así. No hubiéramos querido que hubiera sido así. Claro. Nosotros creemos que una sociedad como esta lo que requiere es una actitud distinta. Se nos quedaban varios temas por fuera que hay que desarrollar. Una de las razones de la violencia de los 70 en parte fue que los hijos de la violencia de los 50, los hijos de los señores liberales y conservadores que murieron en los años 50 con la violencia de esa época, después se volvieron violentos, muchos de ellos, en el caso del M-19 es muy notorio, varios de ellos eran hijos de víctimas de la violencia de los años 50, y uno de los argumentos ahora es justamente reparar a los huérfanos, como los niños de los que usted habló en el segmento pasado, en el segmento anterior, víctimas del Estado, víctimas de la guerrilla, víctimas de los paramilitares. Si no se reparan, si no se atienden adecuadamente, van a reproducir ese esquema de violencia del cual han sido parte. ¿Qué pasa con los niños en esta ley, con los huérfanos de la guerra? El proyecto de ley contemplaba precisamente una serie de medidas que permitían atender de manera prioritaria como víctimas a los niños y a las niñas y a las mujeres. La mayor parte de las víctimas de este conflicto son mujeres, la mayor parte. Estamos hablando de cerca del 70%. Son sobrevivientes. Claro, son sobrevivientes y en ese sentido son víctimas. Empecemos por los niños. Bueno, en el caso de los niños, el proyecto de ley contempla, para el caso de los niños huérfanos, el que a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto?, estos niños pudieran ingresar a hacer uso de sus derechos hacia la reparación. Siendo huérfanos. Siendo huérfanos. Entonces es el Estado, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el que asume en ese sentido su representación. ¿Cuántos huérfanos de la guerra tenemos? Nosotros tenemos un cálculo que puede estar del orden, solo por ejemplo en el caso de desaparición forzada, estamos hablando de cerca de 30.000 huérfanos de la guerra, solo en el caso de desaparición forzada. Una cifra muy alta. Una cifra altísima. ¿Y unos irían al bienestar familiar y otros? Hay algunos otros que están con sus familias, en ese caso las familias, ¿cierto? Yo siempre encuentro que el ejemplo que nos dieron las abuelas de la Plaza de Mayo es un ejemplo que afortunadamente salió y se visibilizó internacionalmente. Aquí, por ejemplo, es impresionante lo que hacen las abuelas. Las abuelas hacen unas cosas maravillosas por sus nietos y son en buena parte las abuelas las que están respaldando ese proceso. ¿Qué hacen? Esas abuelas hacen hasta pedir limosna para poder sacar, como dicen ellas, sacar adelante a sus nietas. Y yo creo que sobre esto no puede haber una actitud morbosa, pero yo te quiero contar uno de los elementos más impactantes que tuvimos
dentro de esas 9 audiencias que hicimos, y sucedió en Valledupar. Pasó a hablar con los parlamentarios, una mujer alta, robusta, se veía muy fuerte. Dice, comienza su intervención diciendo: yo soy fulanita de tal, pero no vengo a hablar aquí por mí. Vengo a hablar por María del Carmen. Todos nosotros nos quedamos diciendo, bueno, va a representar a alguien que por alguna razón no estuvo aquí. Entonces dice, María del Carmen es mi nieta que tiene 4 años. María del Carmen es mi nieta, producto de la violación de mi hija cuando tenía 17 años por paramilitares. María del Carmen es mi nieta que quedó huérfana porque mi hija murió del corazón al año de haberla tenido. María del Carmen es mi nieta que tiene que cobijarse conmigo en un rancho donde hoy vivimos. María del Carmen es mi nieta, quien yo no sé si podrá estudiar y si algún día podrá ser una persona que pueda amar como yo la amo a ella. Yo vengo aquí a hablar por María del Carmen. Saquen una ley que favorezca y que me permita a mí sacar adelante a María del Carmen. ¿Y a María del Carmen cómo le favorece la ley, cómo va a salir? Porque si hay reparación con acceso a salud, medidas de una parte de asistencia y ayuda humanitaria, de otra de indemnización y restitución, María del Carmen eventualmente puede tener un futuro mejor del que le espera viviendo en un rancho de desplazados. Ese es cerca un de Valledupar. caso también muy dramático. Pero Antonio, los delitos sexuales durante el conflicto no han sido muy tratados públicamente. En ese sentido, la ley de reparación, la ley de víctimas, ¿qué ofrece? Avanzaba, lo que venía en el Senado avanzaba. Hemos logrado que se introdujera además unas modificaciones en las audiencias en las que se trabajó claramente y fue un clamor de las víctimas a lo largo y ancho del país en el sentido de que hubiera protección especial para las mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual, que se les protegiera de la forma como son interrogadas y que además, de manera particular, que lo que era una característica de todo el proyecto de ley es que se presume la buena fe de las víctimas. En este caso, que siempre se presumiera la buena fe y la verdad de lo que decía la mujer frente a los delitos de carácter sexual. Lamentablemente, en el proyecto tal como lo aprobó la bancada oficialista, 22 votos contra 11 en la Comisión Primera de la Cámara, sacó esa referencia específica al tema del enfoque diferencial para las mujeres, los negros y los indígenas. Y es una lástima porque yo viendo esa maravillosa demostración, al mismo tiempo de fuerza, pero también de sensatez, que acaban de dar los indígenas en la gran minga indígena que estuvo aquí en Bogotá, yo decía, ¿cómo es posible que esta sociedad no reconozca allí valores ancestrales que el resto de la sociedad debería aprender? ¿Cómo no aprender de una comunidad que mantiene el control a punta de creencia en sus líderes y de bastones de mando, sin utilización de armas de fuego? ¿Cómo no recuperar esa maravillosa experiencia de solidaridad de 40.000 personas que se organizan para alimentarse, cuidarse, cambiarse, dormir juntas y cuidarse entre todos durante tantos días? Una experiencia muy importante, Antonio. Se nos acaba el tiempo en la consulta. Nos ha ilustrado muchísimo sobre el alcance de la ley de víctimas y esperamos tener en alguna próxima oportunidad a defensores del proyecto como va a salir, la bancada oficialista, que no se pudo hacer presente hoy, pero que estará presente en algún otro programa para discutir el tema. Muchísimas gracias por toda la iluminación que nos ha dado sobre este tema y esperamos que el proyecto de ley se corrija y sirva para reparar a las víctimas. Buenas noches, Antonio. Muchísimas gracias, Ramón, muchísimas gracias por la invitación y la absoluta seguridad a todas y todos los televidentes de que el ánimo que mueve a las víctimas es que este país camine por senderos de reconciliación,
Pero la reconciliación tiene como condición la satisfacción de los derechos de las víctimas, la verdad, justicia y reparación La integral. verdadera reconciliación. Ok. Buenas noches.